¿Qué te dices a ti mismo cuando te caes y en el segundo exacto en el que tocas el suelo? Porque la vida te va a golpear. Y esto no es una amenaza, es la realidad. Te vas a caer, vas a equivocarte, vas a sentir rechazo y vas a fracasar en cosas que además te importan. Pero la pregunta importante no es si te vas a caer, que eso ya está resuelto, es la que te hacía al principio. La pregunta decisiva es diferente, porque es ahí, justo después de caer, cuando aparece ella, la voz crítica, la que amablemente susurra: lo sabía, eres un fraude, no eres suficiente, ríndete. Todos la tenemos. La diferencia entre las personas que se levantan y las que se quedan en el suelo no es que no oigan esa voz. La diferencia está en lo que hacen cuando la oyen. En este vídeo voy a compartir contigo el manual que seguía y desarrolló un psicólogo de Harvard. Él se jugó la vida en esa batalla y se llamaba William James. Su idea, que luego inspiró la frase que hemos repetido tanto, es brutalmente clara. Eres tú en ese instante, con tu forma de hablarte, quien decide si te has caído en un bache o en una tumba. Esa decisión interna, invisible para los demás, es la frontera entre la resiliencia y el arrepentimiento. Y en este vídeo vamos a intentar desmantelar juntos a esa voz crítica. Y lo vamos a hacer usando las herramientas de un hombre que se salvó precisamente aprendiendo a hablarse de otra manera. Aprenderás a elegir el bache y no la tumba. ¿Y por qué estaba William James tan obsesionado con esta idea? Porque él no nació como el padre de la psicología moderna. Él nació como muchos de nosotros, perdido, bloqueado, con la sensación de que su vida no tenía salida, y sufrió incluso una depresión profunda, una crisis existencial que le llevó incluso a contemplar el suicidio, y de una manera seria. Él se sentía prisionero del determinismo, del yo soy así, este es mi carácter, es así, no lo puedo cambiar, mi historia es así y no tengo margen. Su voz crítica le decía todo el tiempo: da igual lo que hagas porque nada va a cambiar. Y sin embargo, lo que cambió su vida no fue una terapia, ni tampoco un golpe de suerte, ni una iluminación divina que le llegara, o mística que le llegara del cielo. No, vino de un acto de voluntad tan pequeño como al mismo tiempo gigantesco. Decidió, como experimento, creer que tenía tanta capacidad de elegir, aunque no pudiera demostrarlo. Su acto de libertad fue creer en que él tenía el libre albedrío. Y él no sabía si eso era verdad en términos filosóficos, pero se preguntó algo más práctico. Si actúo
como si pudiera elegir qué pasa con mi vida. Y al hacer esto, James lo que hacía era conectar con una idea muy antigua, la de Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los grandes filósofos de Roma. Y él decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que nosotros tenemos sobre las cosas. Es decir, no es la caída lo que te destruye, es la historia que tú te cuentas sobre esa caída. Y aquí se une todo lo que hemos visto hasta ahora en esta serie de vídeos. Como vimos en el vídeo sobre inflamación y valores, esa opinión no es solo un pensamiento filosófico, es una orden filosófica, tu cerebro a tu cuerpo. Le dice a tu cuerpo si debe entrar en guerra o en reparación. Y como vimos en el vídeo sobre los telómeros, las personas más longevas del mundo viven en unas culturas donde esa voz crítica tiene mucho menos poder por defecto. William James lo que hizo fue poner la pieza que faltaba, el manual para construir tú mismo esa resiliencia desde dentro. Su filosofía se llamó pragmatismo y su regla era simple y al mismo tiempo radical. La pregunta no ¿es esto absolutamente verdadero? No. La pregunta es, ¿esta creencia me da fuerza? ¿Me ayuda a levantarme del bache? Y si la respuesta es sí, entonces es suficientemente verdadera para tu vida. Lo que crees es lo que creas. Y el problema es cómo crees algo nuevo cuando tu voz crítica te está gritando constantemente lo contrario. Pues ahí es donde está el secreto, y ahí es donde James nos regala su truco más potente. Él nos describió la mente como un río de conciencia, como un flujo continuo de pensamientos, de imágenes, recuerdos, miedos, y ese río no lo vas a poder detener nunca. No existe un botón de apagar pensamientos negativos. No existe. Tu cerebro, además, está diseñado para estar constantemente generando advertencias. Esa es una manera de protegerte del peligro. Por eso, la voz crítica siempre va a aparecer. La buena noticia es que aunque no puedas parar el río, lo que sí puedes es escoger dónde pones tu atención y, sobre todo, qué haces con ella. Ahí entra su herramienta más famosa, el principio del actuar como si. Esto no es un mantra vacío, no es tampoco autoengañarse, es algo mucho más serio. Es convertir la acción en prueba. Es decir, no esperes a sentirte valiente para actuar. Actúa como si fueras valiente. Y al hacerlo, así tu sistema nervioso irá registrando esa acción como una nueva evidencia. No esperes a sentirte seguro para hablar. Habla como si tu opinión tuviera valor y tu cuerpo, poco a poco, irá asociando tu voz con presencia y no con vergüenza. No esperes a que tu voz crítica te dé permiso para levantarte. Levántate, como si ya supieras que ese bache
no es una tumba. Y esto no es pensamiento positivo. Esto es un desafío conductual. Es decirle a tu voz crítica, ¿sabes qué? Te oigo. Pero a partir de ahora voy a enseñarte algo con mis actos. Cada acto de como sí es un mensaje directo a tu cerebro. Tu guión de fracaso no describe toda la realidad, se la estás diciendo. Tu creencia deja de ser un espejo pasivo y se convierte en un martillo que va dando forma a tu vida. Pero esto, sobre todo, se entiende cuando miramos casos de personas concretas. Gente que, con caídas similares, decidieron hablarse de forma distinta. Y aquí es donde la teoría se vuelve real, carne. La imagen, por darte una idea, es esta: el sol está fuera, pero tú eres quien decides si subes o no las persianas. Y la historia está llena de personas brillantes que dejaron las persianas bajadas. El ejemplo de Nikola Tesla, un genio, el hombre que imaginó gran parte del mundo eléctrico y del mundo electrónico en el que vivimos hoy. Su vida fue una sucesión de golpes uno detrás de otros. Laboratorios que ardieron, inversores que lo abandonaron, rivales que se burlaron de él en público. Esos eran sus baches, uno detrás de otro. Y en algún momento, en algún punto del camino, su diálogo interno simplemente cambió y dejó de ser "esto duele pero sigo" y pasó a ser algo parecido a "el mundo es demasiado estúpido para entenderme, estoy solo, no tiene ningún sentido seguir luchando". Se aisló, se cerró y dejó de actuar como si pudiera ganar alguna batalla. Objetivamente su talento seguía ahí, pero su voz crítica ganó el mando sobre su vida. Cayó en un bache y ese bache, por la forma de hablarse a sí mismo, se convirtió en tumba mucho antes de morir. Ahora vayámonos al otro extremo. El presidente Abraham Lincoln. Su biografía es casi una colección de caídas, fracasos en negocios, elecciones perdidas, crisis nerviosa y hasta la muerte de 2 de sus hijos. ¿Tú te imaginas el volumen de su voz crítica? ¿Cómo debía ser? ¡Ríndete! ¡Ya has intentado demasiado! ¡Tú, si no vales para esto! La diferencia no estuvo en las circunstancias, sino en su respuesta interna. Lincoln reconocía el dolor, pero él no se rendía a la narrativa del fracaso. Y cuando perdió una elección clave, dijo una frase durísima y muy honesta. Él dijo: estoy demasiado grande, demasiado mayor para llorar, y me duele demasiado para reír. Es decir, reconocía la herida, pero seguía adelante. Y él actuó una y otra vez como si el siguiente paso importara, aunque por dentro estuviera y se sintiera completamente roto. Antes de que William James naciera, Lincoln ya estaba aplicando su principio: actuar como si la voluntad tuviera sentido. Ese como si de Lincoln acabó cambiando el rumbo de un país entero y posiblemente el rumbo del mundo que hoy nosotros conocemos. Y para que no se quede en una historia lejana de hace 100 años o más, miremos el caso de J.K. Rowling, muy cercano, la autora de Harry Potter.
Antes de que saliera Harry Potter era simplemente una madre soltera con problemas económicos que había sido rechazada por 12 editoriales. 12 veces le dijeron en la práctica: no eres suficiente y esto que nos traes no vale. ¿Te imaginas su voz crítica? ¿Tú quién te crees que eres? Busca un trabajo serio ya de una vez. Deja ya este sueño. Pero ella no esperó a sentirse segura. No esperó a que el mundo la validara. Se sentó una y otra vez a escribir. Actuó como si su historia mereciera la pena ser contada. Y cada vez que volvía al manuscrito, después de ser rechazada, lo que le estaba diciendo a su cerebro era: tu guión de fracaso aquí no manda. Esto no era una sensación, esto era un acto, una decisión. Y esos actos acabaron demostrando que su voz crítica no describía quién era ella en realidad. Pues bien, te acabo de presentar 3 vidas distintas, 3 historias, pero una misma ley. La voz crítica habla, pero tú decides si obedeces o si le respondes con tus actos. William James resumió su visión en una idea muy sencilla, pero absolutamente devastadora. Él decía: tu creencia no es un espejo pasivo, es un músculo. No es algo que tienes y ya está, no, es algo que entrenas o que dejas atrofiar. Si quieres fortalecer un brazo, tú no esperas a que sea fuerte para levantar peso. Empiezas a levantarlo precisamente cuando está débil, para fortalecerlo. Y con cada repetición, el brazo crece. Con tu mente pasa exactamente lo mismo. Tu creencia de que puedes o no puedes se entrena en los momentos incómodos. Cuando la voz crítica está gritando, cuando el miedo aprieta, cuando el cansancio dice basta. Cada vez que en ese instante tú eliges una frase distinta y das un paso pequeño o haces un gesto de valentía, estás haciendo una repetición en el gimnasio de tu voluntad. No se ve desde fuera, pero por dentro tu sistema nervioso está registrando una y otra vez algo muy importante. Aunque la voz crítica hable, no es la dueña de mis actos. Y ahí empieza la verdadera motivación. No como una emoción pasajera, sino como una decisión repetida. Porque, como te decía al principio, la vida tarde o temprano te va a tirar al suelo. Hoy, mañana o dentro de un año, no lo sabes. Y cuando estés ahí en el suelo, la oirás, esa voz, la de siempre, la del ríndete, no tiene sentido, hasta aquí has llegado. Pero ahora sabes que hay otra voz y que está disponible para ti. La voz de tu voluntad. La voz que dice: sí, duele, es verdad. Sí, tengo miedo también. Pero esto es un bache y no va a ser una tumba. Y esa diferencia no es poesía, esa diferencia es la que construye tu destino. Para acabar, convirtamos esta filosofía en un compromiso concreto contigo mismo. El principio de James
no se entiende de verdad hasta que no lo practicas. Esto no es una idea bonita, es un pacto contigo mismo sobre qué voz va a tener la última palabra cuando la vida se ponga difícil, que se pondrá. Y no es un gran discurso, no es un megaplan anual, no, esto es algo que ocurre en segundos, casi te diría que en milisegundos y en el silencio de tu cabeza. Por eso te propongo algo muy simple, pero profundamente serio. A partir de hoy, cada vez que la vida te golpee, elige conscientemente uno de estos 3 caminos. No los memorices como teoría, simplemente úsalos como herramientas. El primero, el camino de la escucha honesta. No intentes silenciar la voz crítica. Escúchala y escúchala con claridad. Ponle palabras exactas. Cuando te dice no vales, lo vas a arruinar, no estás a la altura, la dejas y la escuchas. Y después tú te paras a reflexionar y te tienes que dar cuenta de que todo eso es un eco viejo, es un mecanismo de supervivencia que hoy ya no te sirve. Te lo tienes que decir a ti mismo, ya no me sirve. Y solo con desenmascarar esa voz crítica la estás haciendo perder una gran parte de su poder. Segundo, el camino del sentido útil. Cambia la frase, pero no para autoengañarte, sino para elegir aquello que te da fuerza. Tú pregúntate, es muy fácil, ¿qué frase, sin ser perfecta, realmente me ayuda a dar el siguiente paso? Puede ser, te oigo, pero ¿sabes qué? Elijo la creencia que me da fuerza y no me pienso enfocar en el siguiente paso negativo que me estás proponiendo. Me voy al paso positivo, porque la verdad absoluta tú no la sabes. Lo que sí sabes, y lo tienes muy claro, es qué idea te permite seguir avanzando. Pues bien, opta por ella. Tercero, el camino del músculo, el acto pequeño. Construir con actos pequeños. Pon en práctica la acción más pequeña que la voz crítica te está prohibiendo. Levantarte, enviar el mensaje, abrir el documento, hacer la llamada, escribir una línea. Tú actúa como si ya fueras la persona que quieres llegar a ser. No la escuches a ella. El coraje no es un sentimiento previo. El coraje es una acción a la que tus emociones se acaban adaptando. Cada vez que eliges uno de esos caminos, lo que estás haciendo es entrenar el músculo de tu voluntad. Es algo que no es visible, pero que está construyendo algo que sí que es muy real. La confianza íntima en que puedes levantarte una vez más. Así que este es el compromiso. Hoy, antes de que termine el día, no hagas nada enorme. Haz algo pequeño. Escucha tu diálogo interno por un momento. Solo eso. Y pregúntate, ¿esta voz está de mi lado o del lado del miedo? Y si está de tu lado, no la expulses. Solo dile una cosa: tú no vas a decidir por mí. Recuerda, no eres responsable de que aparezca la voz crítica. Siempre la vas a tener ahí, pero sí que eres responsable de la conversación que eliges tener con ella. Eres tú en ese preciso momento
con tu forma de hablarte, quien decide si este golpe es un bache o es una tumba. La pregunta final es, como siempre, muy sencilla. ¿Qué historia vas a contarte la próxima vez que te caigas? Te leo en comentarios. Adelante, siempre adelante.